pero a la vez el sentido que le demos a nuestra vida la remite a encontrar el sentido del dolor cuando éste aparece. Es decir, el dolor me ayuda a encontrar el sentido de mi vida, pero si yo, por lo que sea, por mis experiencias, por mi formación, por mi sabiduría, no necesariamente inteligencia como coeficiente intelectual, sino por la persona que descubre las cosas que valen la pena, tengo una actitud ante la vida, cuando viene el dolor lo puedo manejar y acoger más fácilmente, en ambos sentidos. Es tal el valor ignorado del sufrimiento que a través de este se encuentra algo superior a la vida misma. Tal es así en la realidad práctica que no faltan demostraciones de vidas entregadas voluntariamente a la muerte en aras a algo superior. He aquí una ratificación de que hay algo por lo que vale la pena vivir y que por ese algo vale la pena sufrir y vale la pena morir. Es experiencia de muchas personas. Esas personas que tuvieron esas experiencias, pues maduraron más rápido que nosotros y crecieron más. Así es. El placer va por la vía de lo sensorial, la felicidad no depende de los estímulos, que la felicidad va adentro. El placer es transitorio, la felicidad es permanente. Nadie puede sentirse feliz sabiendo que va a ser infeliz más adelante. Yo ahorita estoy feliz, pero cuando me llegue la enfermedad voy a ser un infeliz. No, ahorita estarás contento o estarás a gusto, pero no se puede ser feliz pensando que se va a perder la felicidad, porque se van a perder cosas como la salud o el bienestar. ¿Sí? El placer se limita a algo, la felicidad abarca a toda la persona. Juan Pablo II en su, no sé si es encíclica o, bueno, no recuerdo si es encíclica o algún otro tipo de documento, pero dice: el sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto. Fíjense bien, cuando vemos sufrir a alguien, lo respetamos más y a su manera atemoriza. En efecto, en él, en el sufrimiento, está contenida la grandeza de un misterio. Entonces, no hay que quebrarse mucho la cabeza. ¿Por qué sufrimos? Bueno, pues es un misterio. Está escribiendo una frase muy compacta, a mi manera de ver, que evita darle muchas vueltas a eso. La siguiente. Este lo reconocerán Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura del 70. Escribió este libro, Pabellón de Cáncer o Pabellón de Cancerosos. Y hay una frase, ¿ves? Hay una frase, en el Pabellón de Cancerosos, en realidad ahí pasaba, en ese libro, lo recordaremos, pasaba todo lo que pasa en la vida, a través de las experiencias y diálogos y argumentos de los enfermos del pabellón. Y un enfermo dice: a veces siento con tanta claridad que lo que hay en mí no es aún totalmente mío. Hay algo mucho más irreductible que nadie me podrá arrancar, algo muy elevado, dice, algo como una esquirla del espíritu universal. En otra traducción dice, algo como una espícula de Dios. ¿Tú no sientes lo mismo? En otra traducción dice, ¿acaso no lo ves? Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay algo muy por encima de uno mismo, pero que está en uno mismo. Y le pregunta a su interlocutor, ¿que tú no lo ves en ti o en los demás? Es una frase que se ha utilizado para posicionar en un nivel de elevación o de dignidad a la persona que sufre, un enfermo de cáncer.
Ah, sí, sí. Bien, no, aquí acabo. Entonces, bueno, lo que hemos querido dejar, si podríamos resumir lo que hemos querido dejar en esta ocasión, pues es que el sufrimiento es una experiencia personal que será inevitable en su momento y que no es intrínsecamente una cosa mala y que de alguna manera, si lo aceptamos, la aceptación del sufrimiento no quiere decir conformarse al sufrimiento. Yo le pregunté en una ocasión a una persona que vino aquí a Hermosillo a dar una plática, ¿cómo podría manejarse el sufrimiento de una madre cuyo hijo desaparece, lo secuestra o desaparece? Y pasan los días y pasan semanas, vamos a ponernos en ese caso, y nuestro hijo de 10 años, 8, de 14, lo que sea, no regresa a la casa, y no regresa, y va pasando el tiempo. Y yo le preguntaba, ¿se puede en algún momento en el futuro de esos padres ser felices? Y dijo, me va a responder que pues que no. Y me dice, sí, aunque parezca imposible. Porque lo primero que se hace de manera sabia en esa ocasión es aceptarlo, decir, mi hijo no está, probablemente ya no esté nunca. Es muy difícil, pero viene con el tiempo la aceptación. Y una vez lograda la aceptación, que no el conformismo, viene el sentido que se le pueda dar a aquello. Bueno, por alguna razón yo tengo esto en mi vida. Si es una persona de fe va a decir, esto no es una carambola, pues, de la materia, y entonces puedo de esto y con esto hacer mucho más que lo que estoy haciendo ahorita, que es nada, en el sentido de hacer algo, pero interiormente la aceptación y el aplicarle, el asignarle un sentido a aquello, no como un paliativo psicológico, sino como una realidad existencial, porque ya es parte de la existencia de la persona. Lo hace crecer, lo hace madurar, hace ver las cosas importantes de la vida, y es una persona que no solo merecerá el respeto de los demás, sino que tendrá una ascendencia, humanamente hablando, sobre los demás. En este sentido, el sufrimiento se puede lucrar. No es, repito, una cosa que hay que desearla a nivel de masoquismo, porque es un sufrimiento sin sentido el que se busca, es el sufrimiento innecesario. Si nosotros nos podemos quedar con este criterio, con esta visión de que el sufrimiento con sentido hace sentido y es convertible en una cosa positiva y buena, con esas palabras, para nuestra vida, pues creo que habremos logrado bastante. Yo, igual que todos aquí, pues creo que esto es una tarea muy difícil. Cuando nos venga un sufrimiento de esa naturaleza, pues todos decimos, no sé cómo reaccionar. Y había una diapositiva que es a lo último que voy a aludir, uno de los textos que decía, si lo pusiera yo en otras palabras, cuando la persona está preparada o se ha preparado, quizás sin intención de enfrentar el sufrimiento, pero los principios que animan su vida, los valores que animan su vida, están ahí bien enraizados. Cuando llegue el sufrimiento, le dará sentido rápido al sufrimiento. Si no era el caso, en el mejor de los casos, cuando le llegue el sufrimiento a aquella persona que no estaba preparada, el sufrimiento le podrá dar sentido a su vida. Pues muy bien, si hay algún comentario, pregunta, con mucho gusto. ¿Sí, todo? A ver, puede haber algo que me duela, sobre todo dolor. ¿El qué, perdón? El cuerpo. No, al revés, dolor moral. Moral, sí. Entonces lo que hago yo de alguna manera es evadirlo o soslayarlo
para que no me siga doliendo. Pues. O sea, se vale, yo creo, ¿no? Bueno, de hecho esa es una reacción psicológica normal. Sí. Nosotros a veces ante una situación que la vemos como hostil, o sea, que duele, de hecho hay una categoría de reacciones que se llaman mecanismos de defensa. Por ejemplo, decimos a todo el mundo le pasa, o lo aminoramos, ¿no? No voy a permitir que esto pase de tal nivel, y eso es normal. Y si eso se logra, pues está bien, pero cuando hablamos de esta naturaleza de sufrimiento es de algo que pudiera ser, en palabras ordinarias, un sufrimiento insoportable. Físicamente puede ser un dolor muy intenso o la pérdida de tipos de sufrimiento, vamos a decir, en la realidad práctica. La pérdida de un ser querido, la pérdida de una situación, pérdida injusta de una situación, despojo, en fin, la pérdida de la salud, desde luego, vamos a decir, pues sí, las injusticias recibidas donde menos uno lo espera. Por ejemplo, una traición en el matrimonio, una mujer que traición, que no tiene visos, vamos, de arreglo, pues yo no sé, por una situación de esas, que pueda representar para una mujer que toda su vida está depositada en la confianza de esa compañía y después de un tiempo largo se da cuenta que se desayuna un día con que todo aquello se acabó. Entonces, bueno, ahí desde luego, por eso dice dolor, llama a la compasión y al respeto. A una mujer así, pues una persona la compadece y la respeta también. No sé si va por la línea de tu pregunta. Sí, Ramón. Yo creo que pues vamos a decir, parecería que lo ideal es encontrarle al sufrimiento un sentido y consecuentemente considerarlo bueno en ese sentido, porque le ayuda a uno a ser mejor. Pero al mismo tiempo, ese algo bueno o con sentido que vendría a ser el sufrimiento, al mismo tiempo es reacción humana y lógica evadir ese sufrimiento mismo, hacer que cese o que se elimine o que deje de ser sufrimiento. Quizás el punto del cabo es cómo encontrar ese punto medio entre algo bueno al que uno va atendiendo y que al mismo tiempo quiera uno dejarlo. Tanto en el sufrimiento moral como en el físico, cuando llega, pues lo natural es remediarlo. ¿Sí? Y a mí me descubren una enfermedad que me está quitando muchas cosas, me está quitando por el dolor, o me limita, o dejé de oír, o lo que fuera. Y eso no quiere decir, si yo tengo una visión positiva, con sentido para aquel sufrimiento, que yo no acuda a los doctores. Yo voy a ir con los doctores. Yo diría que esta es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo el compromiso con mi cuerpo, ¿no? Si mi hijo de 10 años no ha regresado a mi casa, pasan 2, 3, 4 días, bueno, si bien yo lo puedo aceptar en un momento, eso no quiere decir que yo no pida porque aparezca mi hijo y no exija a las autoridades que aparezca y no esté pendiente de aquello. ¿Me explico? Quizás lo bueno no es el sufrimiento mismo, sino la actitud frente al sufrimiento. Así es. Uno debe de tender a evadir lo que lo está causando, pero siempre tener una actitud positiva frente a ese y frente a lo demás que ven. Así es, eso es precisamente lo que he querido decir. Por eso decía que el sufrimiento llegará. Lo que hace la diferencia es la actitud ante el sufrimiento. Es la redimensión que se le puede dar al sufrimiento. No es que se convierta el sufrimiento en algo tan bueno para mí que me deje de hacer sufrir. Bueno, entonces no es sufrimiento. ¿Me entiendes? Yo creo que no hay una manera de estar preparado para el sufrimiento,
porque no sabe ni por dónde va a venir, ni de qué tamaño va a venir. Yo creo que el sufrimiento, la mejor manera y la única manera, yo creo, de entrenarse para un sufrimiento en particular es el sufrimiento mismo. Entonces, yo creo que el sufrimiento va a llegar, no sabes ni cómo vas a reaccionar, no sabes ni. Y la mayor parte de la gente, yo creo que el 90% de la gente, habrá algún caso por ahí diferente, pero al principio no va a saber cómo reaccionar, o lo va a negar, o lo va a ir, toda la formación que puedas tener antes te va a servir. Ya una vez que estás dentro del sufrimiento, empezar a encauzar y llegar finalmente a la aceptación y al aprovechamiento del sufrimiento. Así es, creo que es lo mismo, ¿no? Yo no creo que haya un manual de aceptación del sufrimiento, de preaceptación del sufrimiento, por así decirlo, ¿no? Porque no sabemos por dónde nos va a llegar. Sabemos que nos va a llegar, hay una respuesta de una persona que yo le escuché y dice, bueno, ¿por qué a mí no? Si a fulano le dio cáncer, ¿por qué a mí no? Ahora lo tengo yo, ¿por qué no me iba a dar cáncer a mí? Es decir, ¿quién soy yo para que no me dé cáncer? Qué miedo y qué dolor y todo aquel temor que significa aquello. Pero es una persona que está, fíjate bien, no lo quiere pero lo acepta. Un hijo que nace con desventajas muy serias, incluyendo desventajas mentales, por ejemplo, pues es una cosa muy dura, muy difícil. Y sin embargo vemos las dos vertientes. Personas que definitivamente no pueden con aquello